Esto es la agenda joven. Cualquier aporte, cualquier cosa así más extensa que un Twitter, por supuesto, envíelo a ese mail que está saliendo en pantalla. agendajoven@m5comunicaciones. Te falta la M y el 5 después del arroba ahí. Así que ahora corrígelo ya. agendajoven@m5 con número comunicaciones.cl. Y así, si usted nos quiere mandar alguna información, alguna idea, algo más largo, feliz lo recibimos y en la medida de lo posible le contestamos de la forma más inteligente posible. A mí me gustaría retomar una cosa, que tengo la sensación que a veces hablamos siempre súper mal de los políticos, y creo que también hay que reconocer cuando hacen cosas buenas. O sea, por ejemplo, a propósito de lo que hablamos de la familia, decías tú, una ley de postnatal de 6 meses es muy bueno, y donde también el hombre pueda tomarlo es muy bueno, y eso hay que reconocerlo, porque si no, siempre vivimos hablando mal de los políticos, y eso hace mal también. Eso es súper interesante. Fíjate que teniendo una conversación similar con un amigo me decía hace un par de días que claro, que él comparte que mucha esa crítica que se hace a los políticos es muy razonable, que muchas veces la gran mayoría ve la política como una mera lucha del poder, etcétera, pero cuánto de lo que le pasa a la política no es sinónimo más bien de lo que le pasa a la sociedad. O sea, eso típico que los países tienen los gobernantes que se merecen, y es cierto, o sea, efectivamente, si tú pensás en lo que hace un político, es al final decir que se dedica a trabajar por el bien de la sociedad, y eso resulta súper poco creíble cuando las personas en sus ambientes más chicos no están dispuestos a hacerlo. O sea, ¿cuánto de la mentalidad que se ve en la política no es también la mentalidad imperante, individualista y ajena a la cooperación social que deberíamos promover en los distintos ámbitos? Aquí dice un amigo que siempre nos escribe Twitter, hay desarraigo con la comunidad política. Ahí precisamente yo quería tocar el tema del doble estándar que tú mencionabas y que también violenta a la gente, que te digan una cosa y que después te digan otra, porque yo pienso que si vamos a hablar de violencia de jóvenes no podemos dejar de pensar en el caso de Daniel Zamudio, que fue tan brutalmente agredido. ¿Cómo te tocó el caso de Daniel Zamudio, sí, pero en el corazón, en la parte íntima tuya? No, a mí lo encuentro horroroso. O sea, el leer esa descripción de cómo le quebraron los huesos, cómo le lanzaron una roca, eso violenta mucho, da mucha rabia. Que me arranque un poco, pero cuando de repente se dan las cosas, prefiero ponerle al tiro. ¿A ti cómo te tocó? Igual, es terrible, o sea, es el fiel reflejo de cómo las ideologías que promueven el odio y que se olvidan que todas las personas son dignas y que merecen un respeto y un trato razonable y propiamente humano, independiente de su edad, sexo, estirpe o condición, o sea, es lo peor de todo. ¿Tú eres católico? Yo soy católico. ¿Pasaste por él? Sí. ¿A ti cómo te tocó el caso de Zamudio? De la misma forma, a mí me impactó mucho, sobre todo por el tema del nivel de violencia, de como la técnica, por decirlo de alguna forma, usada, como buscando generar dolor. La frialdad. No un límite en el rechazo, sino que en el buscar generar dolor al otro y en lo que eso implica en términos de desconocer que es una persona. Ignacio, ¿a ti qué te provocó? Es que me pasó una cosa bien curiosa, que es cuando escuché la descripción de las torturas, me acordé del informe Vales. Si uno lee el informe Vales, hay cosas de ese estilo. Y digo, parece que hemos aprendido poco como sociedad. Parece que no hemos condenado suficiente la violencia para decir, estamos repitiendo lo mismo. Y precisamente por eso es que a mí me molesta este doble estándar en que hablamos, oye, este es un caso atroz de violencia. Y no es, nosotros ahora sabemos de Daniel Zamudio, pero entre el 2002 y el 2011, en el año pasado, ha habido 17 otros asesinatos. O sea, más de una persona al año muere porque la discriminan y es asesinada porque la discriminan por su condición sexual, o sea, orientación sexual, perdón, o por su género. Entonces, a mí me parece que es urgente que se apruebe la ley antidiscriminación y me parece súper de doble estándar que haya políticos que aleguen contra los inútiles subversivos y se nieguen a aprobar la ley antidiscriminación. Es que ahí entramos nuevamente, a mí me parece, y es algo malo de lo que ha pasado con el caso de Daniel Zamudio, que en paz descanse, me parece a mí, que es cuando se intenta, lo que decía al principio, como demonizar ciertas posturas a priori. O sea, a mí las mismas razones que me hacen estar profundamente en contra de la ley de no discriminación son las que me hacen repudiar con fuerza este crimen, porque acá no es de bueno versus malo, es que a mí me parece que una ley de ese tipo no mejoraría nada de lo que actualmente pasa, y más aún que puede provocar mucho daño en la sociedad. Es otra discusión, pero lo que no podemos hacer acá es pretender instrumentalizar un caso sin respeto a la familia que está viviendo, porque acá se dice... Esa ley lleva 7 años en el Congreso, entonces no es solo por este caso. Estoy de acuerdo que no se puede demorar tanto. Yo soy más... Porque depende, porque si es una mala ley se puede no legislar, sí, pero habrá que discutir al respecto. No, que ¿sabes lo que pasa? Que nos lleva 7 años, como son los procesos de legislación, no es que estén 7 años todos los días preocupados del tema, se congela la parte, es mucho 7 años, yo creo que es mucho. O sea, es que yo quiero agregar y después te
y después quiere legislar en caliente. Pero es que fíjate lo que dice la Mariana. Es gente que se opone a la ley de no discriminación como si fuera la causa de lo que le pasó a Daniel Zamudio. No, yo no he dicho eso. Vamos a hacer una cosa. Se acabó el programa. Yo no he dicho eso. Se acabó el programa. No, súper fácil. Una cosa. Te voy a dar 15 segundos para que hables a la cámara, hacer lo que tú quieras hablar. Dos cosas. A propósito de... Nunca me gustaba mirar a la cámara, pero bueno. Los mismos asesinos de Daniel Zamudio antes habían ejercido violencia contra los homosexuales. Con una ley de discriminación ellos no hubieran podido hacer esto mismo, así que tiene razón. Y no solo otra contra cosa, los homosexuales, también contra extranjeros. Están sus 15 segundos. Los últimos 15 segundos los puedo decir de otra cosa. Sí, pero te quedan 4. Ya. Yo encuentro que una sociedad se mide por los mínimos éticos. Creo que uno de los hechos más violentos que hemos tenido en la sociedad en los últimos años fue el incendio de la cárcel San Miguel, que 81 presos murieran ahí calcinados. Creo que eso fue lo más violento que hemos vivido en muchos años. ¿Jesús? Yo creo que Hable tienes para toda ella. la razón, pero siento que la violencia se da en muchos ámbitos y hacia todos los lados. Por ejemplo, el tema de la bomba a la catedral. Ya. ¿Eso no es un tema de discriminación también? En otro sentido, y que no se valora en la misma medida en que tal vez la discriminación a gente con otra orientación sexual o no se tiene la misma consideración, yo siento, no se toma de la misma forma socialmente ni en los medios. Mariana. No, sigue yo la quiero cámara. insistir en que finalmente es ese doble estándar el que molesta mucho a la sociedad, porque si queremos combatir la violencia, esta es una herramienta adecuada para hacerlo, y claro, quizás no es suficiente, se pueden hacer más cosas, pero no podemos decir, efectivamente, quienes le pegaron a Daniel Zamudio y lo torturaron habían cometido 3 de ellos crímenes antes, 2 de ellos con razones de discriminación. Entonces, si esa ley hubiera estado aprobada antes y no hubiera estado 7 años ahí detenida, probablemente se hubiera impedido que hubiera ocurrido el crimen. 2 comentarios muy breves. Primero, discutamos con seriedad. La ley de no discriminación no implica nada que hubiera cambiado el crimen de Daniel Zamudio, y las personas que lo han estudiado lo saben, incluso sus partidarios. Entonces no mezclemos peras con manzanas. Y más importante que eso, yendo al fondo del asunto, una sociedad en la que a diario se promueve frente a los diversos temas de que aquí da lo mismo, que no existe lo bueno y lo malo, de que no hay verdad, no se puede sorprender de atrocidades tan grandes. Hay que volver un concepto comunitario de la sociedad en el cual promovemos un ideal basado en la dignidad de la persona humana y que pone por frente la verdad como resguardo de la libertad. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ley contra el odio? ¿Ley contra el odio, sí o no? Totalmente. De la discriminación, Estoy el tema contra es la el odio. violencia. Sí, ley contra el odio. Estoy La contra el ONU lo odio, recomendó ayer. pero habrá que ver si esa ley realmente nos ayuda o es más bien una policía del pensamiento que castigue a personas por pensar distinto. Habrá que entrar al fondo del asunto. Ahora yo creo que lo bueno es más allá de lo que yo creo bueno. Efectivamente. Eso Por eso es que también. hay que contrastarse con la realidad, con la verdad de las cosas. Muchachos, muchas gracias por haber estado con nosotros, a todos y cada uno. A usted por participar en el Twitter, por acompañarnos con la sintonía, por los mails que nos manda, por lo que nos dice ahí de repente en la calle. Muchas gracias. Este programa está hecho por ellos y para ellos. Uno ya es viejito nomás, aquí se pone aquí. Nos encontramos la próxima semana aquí, en Agenda Joven y por supuesto también en Agenda Nacional. Un aporte de CNN Chile. Muchas gracias. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven en CNN Chile.